Hola, hoy vamos a estar resolviendo el problema 4 de la Olimpiada Internacional de Matemática, o IMO, del 2015. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, obviamente, leer el problema. Ok, tenemos el triángulo ABC con una circunferencia circunscrita, gamma, delta, siempre me olvido. Ya bueno, siempre que me hablan de la circunferencia circunscrita de un triángulo, eso es lo primero que yo dibujo. Ok, vamos a dibujar un triángulo. Ok, digamos A, B, C. Ok, y circuncentro. Entonces, digamos que el circuncentro es más o menos por acá. Ahora, una circunferencia T de centro A corta al segmento BC en los puntos D y E, tales que B, D, E, C son todos diferentes y están en la recta BC en ese orden. Ok, eso es mucha cosa para decir que está el punto A, entonces se va a ver una circunferencia. Y creo que esto es lo que quieren decir, que acá va a estar B y C, y esto va a ser D y E, porque B, D, E y C tienen que estar en este mismo orden. Entonces, cuando ya tengo una circunferencia, en este caso ya tenemos esta circunferencia circunscrita, no me gusta mucho hacer, o sea, esto es preferencia personal, obviamente. No me gusta mucho dibujar muchas circunferencias, en especial porque no soy bueno dibujando circunferencias, así que podríamos decir que D está aquí y, no sé, E está aquí. Pero para recordar que la circunferencia T en centro A pasa por D y E, ¿qué es lo que debería acordarme? Que AD es igual a AE, ¿cierto? Ya que el centro, la distancia a cualquier punto en esta circunferencia va a ser el radio. Ok, sigamos. Sean F y G los puntos de intersección de T y delta o lo que sea, tales que AF, BC, G están. Ok, la misma circunferencia que pasa por D y E la va a cortar en los puntos F y en los puntos G, tales que A, F, B, C, G estén en ese orden. Y lo cual tiene sentido, porque tenemos a A, tenemos a F, tenemos a B, tenemos a C y tenemos a G. Ok, como nosotros no estamos dibujando la circunferencia de centro A, no estamos dibujando esta T, entonces, para recordar que F y G son partes de esta misma circunferencia, simplemente hay que agregar esto acá, a F igual a G, ¿ok? Simplemente para acordarnos. Ok, ahora continuamos. Sea acá el segundo punto de intersección de la circunferencia circunscrita del triángulo BDF, ¿ok? Voy a poner acá en rojo, del triángulo BDF, la circunferencia circunscrita con el segmento AB. Entonces, digamos que esta circunferencia va a chocar al segmento AB en el punto K. No estoy dibujando la circunferencia, pero para recordar voy a poner acá BDKF, que es cíclico. Ahora, sea L el segundo punto de intersección de la circunferencia circunscrita del triángulo CGE con el segmento AC. Hacemos lo mismo. Entonces acá estoy poniendo L. El triángulo, el cuadrilátero CGLE es cíclico. Tilde. Supongamos que las rectas FK y GL, okay, FK y GL son distintas. Se cortan en el punto X. Demostrar que X está en la recta AO, lo cual es lo mismo que demostrar que AX y O son colineales. Okay. Algo que todavía no hemos usado es el circuncentro. Nosotros sabemos que OF es igual a OG, porque es simplemente el centro, ¿no? Pero también sabemos que AF es igual a AG. Tenemos algo así. A, F, G y O. Tenemos que AF es igual a AG y tenemos que OF es igual a OG. Entonces, si es que trazamos FG, como AF es igual a AG, va a pertenecer a la mediatriz del segmento FG. De la misma manera, O va a pertenecer a la mediatriz del segmento FG. Entonces, como tenemos dos puntos A y O, los cuales son diferentes, cuando trazamos esta recta, va a ser la mediatriz de FG. Eso es perfecto, porque
sabiendo que AO es la mediatriz de FG, simplemente tenemos que demostrar que X pertenece a la mediatriz de FG. Ahora tenemos que ver qué deberíamos demostrar para pasar eso. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que si es que tenemos un segmento FG y tenemos un punto X, ¿cómo sabemos que X pertenece a la mediatriz de FG? Simplemente viendo si es que este ángulo es igual a este ángulo. Entonces, acá haciendo un zoom dramático, si es que trazamos FG, tenemos que demostrar que de alguna manera este ángulo es igual a este ángulo. Lo bueno de eso es que ahora ya no necesitamos X, porque ahora simplemente este ángulo está definido con K, KFG, y el otro ángulo está definido como LGF. Todo esto es para ver que nosotros tenemos que demostrar que XFG, el ángulo, es exactamente igual a LGF, el ángulo. Asumiendo que todo esto tiene sentido, vamos a tratar de dibujar todo relativamente más grande. Okay. Entonces tenemos A, B, C. Luego, si no me equivoco, tenemos un D y E. Luego tenemos un F y tenemos un G por aquí. Y luego la circunferencia de B, D y F interseca por acá más o menos en un K. Y la circunferencia de CGE interseca por acá más o menos en un L. Tenemos que B, D, KF es cíclico, eso es lo mismo que escribimos allá. Tenemos que CGLE es cíclico. Y ahora tenemos que demostrar que si trazamos FG y definimos esto como X y definimos esto como Y, entonces tenemos que demostrar que X es exactamente igual a Y, nada más ni nada menos. Entonces, si es que tenemos nuestro circuncentro acá, nosotros sabemos que OA es la mediatriz de FG. Entonces, si es que lo trazamos, tiene que ser un ángulo de, por esto no parece un ángulo de 90, pero tiene que ser un ángulo de 90, porque la mediatriz siempre es perpendicular al segmento. Entonces, ángulo B se llama B, el ángulo C se llama C. Ahora, una propiedad que siempre es importante tener en cuenta cuando se está trabajando con el circuncentro es que si es que tenemos A, B, C, este ángulo vale nada más y nada menos que 90 menos C. Eso no es muy difícil verlo. Es por ángulo central, este ángulo A o B es el doble de este ángulo. Así que esto va a valer 2C. Pero también sabemos que esto es un isósceles. Así que la suma de estos dos ángulos debe ser 180 menos 2C. Los ángulos van a ser los mismos, entonces cada uno de los ángulos es 90 menos C. Entonces tenemos que este ángulo es 90 menos C. Como tenemos un 90 acá, entonces concluimos que este ángulo es C. Y de la misma manera vamos a tener que esto es 90 menos B. Así que concluimos que este ángulo es B. Hasta ahora no hemos usado los datos que tenemos, los cuales son estos. Tenemos que estos dos cuadriláteros son cíclicos. Y entonces, como sabes, un cuadrilátero cíclico tienen estos ángulos que son iguales. Entonces, de la misma manera, si es que tenemos el cuadrilátero KFBD, tenemos C aquí y tenemos X aquí. Entonces, este ángulo es nada menos que C menos X. Luego, este ángulo va a ser C menos X. Ahora, si es que trazamos esto de aquí, sabemos que estos 4 puntos también son cíclicos. Entonces, todo esto vale C, ¿ok? Porque todo esto es igual a todo esto. Entonces, si esto vale Y, esto vale C menos Y. Ahora, el problema ya básicamente está 99.99% resuelto. ¿Por qué? Porque si es que ven este cuadrilátero, ok, entonces si es que ves este cuadrilátero FDEG, en un lado tenemos C menos Y y en otro lado tenemos C menos X. Nosotros queremos demostrar que X es igual a Y.
Entonces queremos demostrar que C menos X es igual a C menos Y. Entonces tenemos este cuadrilátero, tenemos C menos Y y tenemos C menos X. Tenemos que demostrar que estos ángulos son iguales. Y esto pasa si solo si el cuadrilátero en cuestión es cíclico. Entonces, tenemos que demostrar que el cuadrilátero FDEG es cíclico. Tenemos que demostrar que el cuadrilátero FDEG es cíclico. ¿Cómo podemos demostrar que este cuadrilátero es cíclico? Es porque existe un punto que es equidistante de todos estos puntos. Y este punto es A. Todos estos puntos pertenecen a la circunferencia del centro A. Y eso en realidad se le llamó T, si no me equivoco. Entonces, los 4 puntos pertenecen a la misma circunferencia. C menos X tiene que ser igual a C menos Y. Es que X es igual a Y. Entonces, bla, 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 bla. Todo lo que hemos dicho concuerda. Por lo tanto, concluimos que esto, luego concluimos que X pertenece a la mediatriz, entonces concluimos que AX y O son colineales, lo cual es exactamente lo que queríamos. Y eso es todo. Espero que esto haya tenido sentido y el problema definitivamente no es obvio, pero creo que con un poco de práctica uno ya se puede dar cuenta de las cosas que se tienen que hacer y una de las cosas más importantes es hacer un gráfico inicial, luego hacer un gráfico cuando ya tienes una idea de lo que quieres probar y siempre concentrarse en qué es lo que el problema te está demostrando y tratar de hacerlo algo más fácil y más fácil. Hasta pronto.